Bienvenidos a Conexión del Alma, un espacio en donde exploramos las profundidades de la mente humana y el poder de la transformación personal para crecer juntos en conciencia. Vamos a hablar de esas situaciones que piensas que únicamente te pasan a ti. Vas a descubrir herramientas prácticas y testimonios inspiradores que te harán transitar tu camino más fácil. Cada día es una oportunidad para crecer y sanar. Acomódate y acompáñame en esta aventura hacia el bienestar emocional. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Conexión del Alma. Yo soy Mariana Herrera y soy su psicóloga de confianza, que ya saben que aquí platicamos de temas para reflexionar, para conocernos más, para crecer como personas. En esta ocasión traigo un tema muy fuerte, pero que tristemente es más común de lo que pensamos, y es las consecuencias de vivir en una relación narcisista. No me refiero nada más a pareja, sino que también puede ser un familiar, en el trabajo, una amistad o en la sociedad. Y el día de hoy tengo una invitada, una amiga nueva que la vida me llevó, que nos juntó nuestros caminos, y es Cristina García. Bienvenida, Cris. Hola. Gracias. Hola, amigos. Estoy muy contenta de que hayas aceptado mi invitación. Quiero que la conozcan porque es todo un estuche de monerías que ahorita ya nos va a platicar Cris, y tiene una historia muy importante, y me siento afortunada de que pues quieras venir a contarnos esa experiencia, y que yo sé que le va a ayudar a muchísima gente. Espero que sí. Espero que sí. Pues bienvenida, Cris. Cuéntanos, Gracias. Platícales quién eres. Ok, hola, yo soy Cristina García. Y bueno, ahorita justo estábamos platicando de que cómo me presento, qué hago, qué no hago, qué soy. Esta década soy terapeuta, tengo como ya muchos años estudiando terapia y dando terapia, y soy escritora también. Pero la verdad soy muy todóloga, o sea, todo lo que me pongas hago, y luego me encanta aprender y enseñar eso, y luego aprender otra cosa. Uh-huh. Y es algo, sí, esta pregunta siempre es como, ¿qué haces? Pues no sé, Todo. depende qué día, ajá. Me identifico contigo porque yo también soy así. O sea, como que soy psicóloga de cabecera, pero también soy muchas cosas porque me encanta estudiar y aprender, y luego ya es como, bueno, ese tema ya lo dejé y luego aprendo otra cosa, y así como que multitasking. Ándale. Lo que sí te puedo decir es que la condición humana me fascina. O sea, casi Uh-huh. todo lo que hago detrás está entender la condición humana, aprender de la condición humana, Uh-huh. enseñar sobre la condición humana, porque no sé, desde niña siempre ha sido como, me ponía de que astrología, y luego que autoconocimiento, psicología. Estudié varios años en la universidad de psicología, sí, actuación, o sea, todo lo que sea el ser humano, Ajá. ahí estoy. Tú te encanta. Sí. Hoy estaba viendo en tu Instagram de que eres Sol Géminis, ascendente Acuario. Sí. Hoy, ¿verdad? Ajá. Con el Venus retrógrado, muchachos. Pero de tu ascendente, o sea, claro, de Acuario es todo lo de la humanidad, ¿no? Uh-huh. Todo lo colectivo. Sí. Y yo soy ascendente Escorpio, que le gusta indagar, ir a las profundidades, entender. Del ser, sí. Ajá. Y Sol Sagitario, entonces también me encanta aprender de todo. Pues aquí una combinación muy interesante. Sí, oye, y luego discutimos de la luna. Sí. Pero el día de hoy, este tema, Cris, pues yo creo que lo conoces perfectamente, igual que yo, que es estas relaciones narcisistas, porque yo en mi vida personal pues lo he vivido, y también atiendo muchas mujeres que están en una relación narcisista, pero quiero que entendamos qué es esto de narcisista, porque también ya está como muy de moda, ¿no? Sí. Es que eres un narcisista, es que esto ya como que todo mundo lo menciona. Y para mí, una persona que es narcisista es alguien que tiene el poder sobre ti. O sea, el control. Es una persona que pues sabe cómo manipularte, sabe cómo envolverte, te hace sentir menos, te hace sentir que tú no puedes. Es como, sí, como que te atrapa, ¿no? Entonces, yo no me voy como al DSM-5, que es el manual de trastornos en psiquiatría. Pero, o sea, no es como que, ¿cómo lo define ahí? Porque si me voy ahí, muchos no encajan. Entonces,
esto que está de moda el narcisismo, yo así lo estoy visualizando para referirme a esas relaciones. ¿Tú cómo describirías ese narcisismo al que nos vamos a referir? También, o sea, lo veo como una serie de características que aisladas a lo mejor, no, casi todo el mundo, como dicen, ¿no? Como en las redes y así, es de que el narcisismo es el sentido de grandiosidad, ¿no? Ujú, Ay, se la pasa tomándose selfies, narcisista, o habla mucho de ella misma, narcisista, y es como, no, no, ujú. Sí, no. no, No y siempre. no siempre, ajá, no siempre, o sea, como que tienen que tener bastantes elementos para ser considerado narcisista. Porque hay narcisistas que no se creen esa grandiosidad. O sea, puede ser un narcisista contigo en tu casa y verse bien buena gente y así como, ay, no rompe ni un plato y en tu casa ser así. Sí, el narcisista vulnerable. O sea, hay Ujú, muchos tipos, ¿no? O sea, estamos más relacionados con el narcisista alfa, con el narcisista grandioso, de que, no, yo soy Juan Camané y es ujú, grosero con la gente, pero a la vez tiene mucho carisma. Pero yo siento que lo que define un narcisista es que no tienen la capacidad de entender el mundo emocional de nadie más que el de ellos mismos, porque ni siquiera existe para ellos. ujú. Y una falta de empatía muy grande. Sí, como que solo están enfocados en ellos. O sea, nada más en el universo existen ellos. Sí. Entonces, si tú a lo mejor llegas de que, oye, me siento mal y así, es como, o como hiciste algo que me hizo sentir mal, es como, tipo, como, Ujú, ¿por qué me estás hablando? O sea, ujú, cómo lo que tú me estás diciendo me está afectando a mí. ujú. Entonces es como, son el centro de su propio universo, no tienen una capacidad empática em, de identificarse con lo que estás percibiendo las demás personas. Y ya de ahí siento lo que dices, no, o sea, hay gente que es súper vulnerable, es como el narcisista víctima, de Sí. que jalan siempre toda la atención hacia ellos, pero por lo mal que les va en la vida. Y es Ujú, como lo contrario al otro que es como yo soy súper, súper ujú. chingón, ¿no? Sí, admírenme todos, vean mis Ajá, logros. ajá, Hay otros que pasan más desapercibidos. sí. Y luego pues tenemos el altruista, ¿no? El Uh, narcisista porque hace mucho bien, ¿no? Ay, que yo hago el bien a todo mundo, pero a la vez siempre hay este sentido de superioridad, ¿no? O sea, yo hago mucho bien, tú no. ajá. Pero sí creo que puede haber muchas personas que tengan estas características que estamos hablando y que no necesariamente tengan un desorden de una personalidad narcisista o el desorden Ujú, narcisista. ujú. Entonces es súper importante pues estudiar, Sí. ¿no? Y creo también que es importante entender por qué son así estas personas, porque como les damos tanto poder, o sea, es como les tenemos miedo, es que me controla, es que si me lo topo, me hago chiquitita. Yo digo, ok, sí, eso es las consecuencias, pero si lo vemos así objetivamente al narcisista y le quitamos su máscara, es un niño herido. Ujú. Es una persona herida sí puede traer ahí otros trastornos, otros problemas psicológicos, psiquiátricos, que no todos son iguales, pero yo creo que si le quitas esa máscara del narcisista, es alguien muy herido, Muy, muy herido, muy inseguro. súper inseguro. O sea, precisamente ellos desarrollan esta otra personalidad, digamos, no estoy hablando de bipolaridad ni nada, pero es como metafóricamente estoy diciendo, desarrollan otra Ujú, personalidad, no este sentido de esta imagen que tienen con el mundo para esconder esa vergüenza. O sea, al final de cuentas, el narcisista va a hacer lo que sea necesario para no sentir vergüenza, vergüenza tóxica. ¿No? Casi todos nosotros sentimos vergüenza sí. y muchos de nosotros tenemos el problema de la vergüenza tóxica, que es otro tema de otro podcast, pero Ujú, que nos hace sentirnos como que está mal en mí, ¿no? Pero el narcisista, en el grado extremo de sentir esa vergüenza tóxica, dijo, yo no puedo sentir esto y desarrolló, ¡pum!, esta otra personalidad, ¿no? Que dice, pues yo no siento nada. Pero adentro está esa personita que se hace muy, muy chiquitita y pues sí, es un ser muy, muy lastimado. sí, o sea, yo siempre les digo a mis pacientes, a ver, como por qué alguien
quisiera hacerte sentir menos, quisiera hacerte sentir culpa, quisiera hacerte minimizar tus logros, minimizarte a ti. ¿Por qué? Pues porque tal vez si él se sienta menos en el fondo y pues te quiere bajar, te quiere apagar tu brillo, tu luz, tu esencia, porque él lo intimida. Entonces dejar de ver a esta persona como superpoderosa y es como un niño herido, un niño frágil, inseguro, no es para que lo justifiquen, ¿verdad? Es como, ay, cosito, ay, aquí lo perdono. O sea, no es para eso, pero para que pierda ese poder, ¿no? O sea, de verlo así como, el todopoderoso narcisista controlador es como, ok, tenemos que entenderlo, más no justificarlo. Sí. Entonces, bueno, desde dentro de este explicación, parámetro que ya dimos, que un narcisista pues controla, manipula, quiere hacer menos, quiere sentirse superior, el yo sé más, yo soy más bueno. Entonces, desde ahí partimos para que nos cuentes la historia que tú viviste de cerca con este tipo de gente narcisista, porque creo que hay mucha tela de dónde cortar, mucho aprendizaje y que les puede llamar la atención para que les caigan ahí pedradones a quien pueda sufrir este tipo de situación y que puedan ver cómo reaccionan. Pero cuéntanos, Cris, platícanos tu historia. Les voy a contar mi triste historia. Sí, es muy triste, me da risa ahorita porque aparte me pongo nerviosa y digo tonterías, pero bueno, mi historia con un narcisista no es en una relación de pareja, sino en un grupo espiritual, en un grupo de esos donde todos somos hermanos, todo está bonito. No sé si alguien me está escuchando que siga este tipo de enseñanzas donde no existe el enojo, donde nos vestimos de blanco, meditamos, la iluminación, nos vamos a querer mucho, la espiritualidad, que no estoy diciendo que muchas cosas de esas no tengan como su lugar y que sean reales, pero para mí, en mi historia de terror, pues el líder es narcisista. Digo es porque pues ahí sigue el grupo, ¿no? Y creo que tiene como otros elementos más ahí, pero yo viví 10 años en este grupo y esta persona era mi maestro espiritual. ¿Podríamos decirle que es una secta? Sí, podríamos definirlo como una secta, que es otro podcast, pero sí, es una secta que no parece secta. Ajá, es como todos bonitos hermanos, amoroso, iluminado. Sí, love, ajá. Sí, love, paz, iluminación. Entonces, hay un maestro espiritual, o sea, a mí ahorita todavía cuando le me dice, es que mi maestro espiritual me empieza a salir, o sea, urticaria, te lo juro, porque casi el 99% de los maestros espirituales son narcisistas. Hablan muy bonito, te están diciendo, o sea, cosas de verdad, te están hablando de teorías védicas, te están hablando de lo que quieras, pero en su comportamiento, el simple hecho de que te permitan que te refieras a ellos como maestro espiritual, a mí me está indicando que ellos ya se están alimentando. Sí. ¿No? Es un alimento. Ego. Ajá. O sea, porque un maestro espiritual verdadero le vale madre si vas y vienes, le vale madre, o sea, te va a enseñar lo que te tenga que enseñar y se va a ir cuando o sea, no está ahí con que, oye, yo soy tu maestro. Que no fue lo que yo viví. Entonces, es todo un proceso. Muchas veces cuando me dicen como, ¿por qué estabas en una secta? Pues no, o sea, no llegué y dije, ay, oigan, esta es una secta, ok, inscríbanme. O sea. ¿Dónde me registro a la secta? Ajá. O sea, yo estaba en una búsqueda de libertad, en una búsqueda de espiritualidad, de meditación, de encontrar quién era yo por dentro, ¿no? Y llegué a este centro, o bueno, llegué con esta gente que eran monjes modernos, y era así como que, wow, o sea, qué padre, yo quiero hacer eso. Porque era como nosotros venimos a ayudar a la humanidad, pero tenemos vidas normales. Entonces dije, no, pues chingón, porque no tengo que dejar como
para empezar tenía yo 25 años cuando los conocí, entonces no quería dejar ni mi carrera, ni mi vida romántica, ni nada. O sea, yo quería tener mi vida, pero dedicarme a Dios, básicamente. Ujú. Entonces, pues es lo que te prometen. Y lo que sucede con esos grupos, porque para mí, si el líder es narcisista, inevitablemente el grupo empieza a volverse narcisista o empieza a tener muchas características de narcisismo. O sea, ahora que yo pienso, a veces me acuerdo de cosas de mí misma y digo, hijo, güey, qué vergüenza. O sea, porque estás emulando Sí. lo que hace el líder, porque es tu ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, lo mismo que sucede en una relación narcisista, la primera etapa, que es lo más importante, es el love bombing. Sí. No sé en español, ¿qué se dice? Sí. Bombardeo de amor. Ajá. O sea, a mí me ha pasado también pacientes que tengo, clientes que tengo que están en una relación narcisista y que sienten que no se pueden salir, pero muchas veces el gancho es que los primeros años todo te fue tan bonito. Entonces, esto es lo que es súper importante entender, que cuando una persona entra en una relación narcisista, cuando ya empiezas a sufrir abuso, esta persona ya hizo trabajo contigo para irte rebajando tus barreras y tú ni cuenta te estás dando. Pero todo empieza con ese atiborreo de amor, ¿no? Entonces, en mi caso, yo siento que esta persona, este maestro, era muy inteligente en cuanto a identificar qué personas iban a ser dispuestas a hacer todo lo que sea necesario. O sea, es un grupo. Entonces yo, o por quererme sentir especial, o por sentir como validación, Ujú. yo todo, ¿sabes? Yo hago los blogs, yo hago esto, yo traduzco, yo. Entonces, como yo, había varios. Y siento que él luego identifica, ¿no? Porque lo que está buscando el narcisista es que él le sirva. O sea, las otras personas, los otros seres humanos no son personas con quien entablar una relación, tú me eres útil. Y cuando ya no me eres útil, te voy a descartar. En un grupo, ya sea espiritual, político, como sea, el líder va a ver quién trae ese Sí. ¿Quién es fuego. más manipulable? ¿Quién trae esa esencia de él quiere hacer todo, vamos a entrarle por ahí? Fíjate que justamente ahorita estaba hablando con mi esposo de ese tema de, yo no siento que sea una cuestión de que seas manipulable. Claro que obviamente, pues yo sí dije, o sea, como, ¿por qué yo tan débil? ¿No? Pero Ujú. como parte del trabajo de recuperarme, así ha sido ir entendiendo el perfil. Y obviamente yo traía mis traumas, mis cosas, mis temas. Pero yo siento que cualquier persona puede caer en una relación narcisista, Ah, sí. ¿sabes? O Ujú. sea, entonces yo siento que en este caso, lo que este güey buscaba era, no quién es más manipulable, quién me va a servir más en mi. O sea, él pensaba como, a lo mejor no en mi caso, pero a lo mejor él pensaba, ella va a enseñarle a muchísima gente, trae esa chispa. Y así pasaba, ¿no? Con personas que a lo mejor tenían negocios muy grandes, que tenían mucho dinero, que tenían un gran following. Él entonces empezaba como que a darles extra atención, que yo era una de esas personas, ¿no? Entonces cuando el gurú, que a unos ni los pela, se interesa por ti, tú piensas, pues, soy especial, ¿no? Tengo algo. Y esto me va a ayudar a mi objetivo. O sea, mi objetivo era, que es el objetivo que te presentan ahí, es iluminarte, despertar del ego, ¿no? Todo esto que hasta este momento yo sigo reevaluando qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Pero bueno, o sea, miles y miles de años se habla de la iluminación, de vivir Ujú. sin el ego, de trascender la mente. Entonces, pues ese era mi deseo más grande. Y estar cerca del maestro era o sea, aquellos que están cerca del maestro lo logran más rápido. Entonces pasé una etapa en la que todo era así como, qué maravillosa eres, qué increíble, me encanta que hagas esto. Entonces yo
me dio su teléfono personal, cuando a otras personas en la vida ni siquiera les daba la hora del día, tenías que hacer cita para que hablara contigo, ¿sí sabes? Entonces todo eso, pues a mí me empezó a ganchar en una relación en la que yo, o sea, si él decía brinca, yo sí, las veces que sea, no importa. ¿Qué hago? ¿Qué hago para seguir siendo parte de esto? Y lo que sucede mucho en la dinámica de grupos es que tienes los diferentes círculos, ¿no? O sea, el círculo exterior, mediano, y luego está el círculo interior, el inner circle, y quieras que no se da esa dinámica en la que quieres ser parte de eso. Afortunadamente yo fui parte del inner circle porque trabajaba muy de cerca con él, yo era su traductora personal, entonces pues viajaba con él, iba a muchos lados que nadie más iba con él, tenía conversaciones con él que nadie tenía porque pues estás esperando a que una conferencia o cosas así, ¿no? Entonces, digo afortunadamente porque a lo mejor si no hubiera estado yo tan de cerca, no me hubiera tocado ver y vivir el abuso. Porque hasta ahorita hay muchas personas que eran amigos míos que por cierto, a ver, comercial, si estás en un grupo espiritual o de cualquier tipo, y si alguien se sale y como hay comunicaciones, ya no le hablen, estás en una secta, amigo. No hay vuelta, o sea, no hay de otra. Sí, quítate la venda de los ojos porque red flag. Ajá. Entonces, obviamente yo tuve cientos de personas que me dejaron de hablar, que siguen creyendo que no están en una secta. Pero muchos también, o sea, amigos que eran amigos cercanos, que a lo mejor si tuve una conversación con ellos, me decían, es que conmigo no es así. Y yo, pues sí, pero, o sea, como les decía mi marido, o sea, si llegó alguien en quien confías y te dice, oye, el maestro asesinó a esta persona, tú vas a voltear a decir, pero a mí no me asesinó, ¿no? Entonces, todo eso son indicativos de que estás en una relación de abuso. ¿Cómo empezaste a darte cuenta del abuso o qué hacía? El abuso es muy psicológico y sistemático, ¿no? O sea, yo siento que el abuso narcisista sobre todo es una de esas cosas que las vas viviendo de una forma y luego ya cuando se te cae el 20, ya cuando se te rompe ¿sabes? El espejismo, volteas para atrás y dices, no manches, o sea, mi cuerpo, mi ser ya desde ahí lo estaba tomando. O sea, me estaba avisando, me estaba gritando de que, güey, esto no está bien. Entonces, para mí, había muchísima injusticia laboral, que es una de las cosas que yo reaccionaba muy fuerte, ¿no? O sea, era como, no, esto no está bien, ¿por qué me tienen traduciendo 6 horas, 7 horas diarias? O sea, no es de Dios. El abuso empieza cuando la persona en la que más confío me dice, es que tú no sabes trabajar en equipo. Es que tú no sabes, o sea, empiezas a hacerte que el problema era yo. Nadie más quiere trabajar contigo, nadie más está quejando, ¿por qué te estás quejando tú? El servicio. Entonces, cuando eso a lo mejor si viniera de Juan el de los Chicles, pues yo le diría, a mí me vale madre lo que tú pienses. Pero si viene de una persona en la que tú ya forjaste esta relación de confianza, ya sea tu pareja, tu amigo, tu jefe, tu maestro espiritual, le vas a creer. Entonces yo siento que el abuso empezó ahí, en el sentido de que esa parte de mí de abogar por lo que no está bien se empezó a aminorar y empecé a dejarme manipular. Hasta el punto que yo, sí, cierto, perdona, o sea, enséñame cómo le hago para trabajar en equipo, porque yo no quiero, ¿sabes? Morir con el ego y la chingada. Y entonces la manipulación era muy sutil, o sea, por ejemplo, me acuerdo una vez que yo me había cambiado de vivir de ciudad, vivía en otro lado, vivía en Mazatlán, no sabía como qué bien qué hacer con mi vida, regresamos a la todología. Entonces de pronto dije, ¿sabes qué? Yo quiero regresar a la actuación.
o sea, dejé mi carrera por irme de monje, por irme con los espirituales y es algo que necesito hacer. Entonces llegué a un retiro a platicarle a mi maestro de mi decisión, que me voy a vivir a la Ciudad de México y pues voy a volver a actuar. Y entonces él me dijo, qué bueno, me da mucho gusto, qué padre. Pero bueno, sí sabes que entonces ya no vas a poder venir a los retiros por varios años, ¿verdad? Y yo, caray, o sea, como tipo, ¿por? No, pues, o sea, si vas a estar ahí, le tienes que echar todas las ganas del mundo. Entonces yo ya no te voy a contratar, yo me iba 2 o 3 meses al año a los retiros a traducir y a mí me encantaba estar ahí, ¿no? O sea, y aparte siempre es como, esto es lo más importante de todo. Entonces hace cuenta que me estaba diciendo, bueno, ve a hacer tu cosita esa, pero entonces yo te voy a quitar lo que más te importa. Pero en ese momento yo no lo vi. ¿Sí sabes? O sea, yo no vi, me está manipulando este cabrón para que no me vaya, para que no, o sea, no, yo lo vi así como, güey, me estás poniendo como todo tan claro para yo decidir qué es lo más importante para mí. No me di cuenta hasta años después, Mariana, o sea, y no me fui, obviamente. ¿No te fuiste a México? No, porque yo no estaba dispuesta a que me quitaran ese tiempo tan especial con los ishayas, con los monjes. ¿Sí sabes por qué es eso? Porque mucha parte de la programación, ¿no? Que digo, no es nada más de él, sino es del grupo, ¿no? Como narcisista. Es, si tú no pasas tiempo suficiente con nosotros, se te va a olvidar lo que ya sabes. Tú sola no puedes. Afuera en el mundo, el ego te va a volver a Nos atrapar. necesitas. Ajá. Creo que eso es muy narcisista, me necesitas. Tú solo no vales, no puedes, no eres suficiente. Exacto. Exacto. ¿Y mínimo te pagaban? Pues no, o sea, sí y no. Ajá. Me pagaban una baba, o sea, muchísimo menos del salario mínimo, cosa que yo también alegaba. Luego vivíamos en España, obviamente muchos éramos ilegales para trabajar, ¿eh? Lo estoy diciendo en público. Y aparte nosotros teníamos que pagar por nuestros trámites, por hacer la visa, o sea, todo teníamos que pagar. Pero en ese momento tú lo haces, o sea, es como, es un honor estar cerca del maestro. Pero a mí me entraba de que, güey, ¿por qué chingo estoy pagando? O sea, lo que me están pagando va a mi visa. Pero entonces era, pues si no quieres, pues alguien más quiere. No, porque este es tan fantástico, este lugar. Y yo soy tan fantástico. Y ahí entra también tu merecimiento, ¿no? O sea, de el valor de tu tiempo, el valor de tu trabajo, pero es como, es este acto por este servicio tan guau, por esta comunidad, esta iluminación que quieres, pues esfuérzate y danos tu tiempo. Claro. Ajá. Sí, y sí, o sea, definitivamente yo entré a ese lugar con cero autoestima, o sea, cero autoestima tipo, de ningún tipo. Entonces, como no había esas reacciones naturales en mí, pero había muchísima programación al revés, ¿no? De que no, o sea, claro, no, o sea, no, yo no tengo por qué pedir lo que merezco, porque me van a decir que no para empezar y me voy a quedar sin esto. Entonces, mucho de mi viaje ahí era como, ¿cómo me mantengo aquí alrededor de estas personas? Porque yo no quiero perder esta experiencia que yo tengo o esta promesa, ¿no? Entonces, hace rato también estaba platicando con mi esposo sobre cuando el narcisista está en ese lugar de poder y sobre todo en un ambiente espiritual, New Age, llámale como quieras, las características narcisistas que tiene en ese espacio se maquillan mucho porque son cosas chidas. O sea, por ejemplo, no empatía. Pues a lo mejor en un sistema normal es como, güey, este güey no siente nada, no tiene compasión, pero en el sistema espiritual donde yo estaba era como, ve, él está siempre tan presente, ¿no? O sea, a mí me afectan tanto las cosas, pero velo a él, porque está presente, no se agarra a las cosas, a las emociones, a los pensamientos. Entonces, a mí fue como cuando empecé a caer el 20 de eso de que, güey, este tema no está bien.
Estas personas no están iluminadas, están frozen, están congeladas, no se permiten sentir. Y este vato no siente, no tiene sentimientos. Entonces para él era muy fácil decir, amigos, no sientan. No, estar en el momento presente es la libertad. O sea, todas las emociones humanas de enojo, de miedo, o sea, es mal. Estaba mal tenerlas. Bueno, es parte de un abuso narcisista, es todas las contradicciones que uno va recibiendo en esa relación, ¿no? Pareja, amigo, grupo espiritual en mi caso. O sea, es claro que vas a sentir. Siente. Yo nunca les he dicho que no sientan. Pero si tú llegabas con mucho sentimiento de algo, emociones, era como, estás en tu mente. O sea, si realmente estuvieras presente, no tiene nada de malo, ¿eh? Pero si realmente estuvieras presente, estarías siempre en gozo, paz y amor. Esa era como la enseñanza. Entonces, verbalmente te están diciendo que no importa las emociones que tengas. Minimización. Minimización. Pero a la vez te están diciendo que Dios solo existe en la paz, en el amor y en la alegría. Entonces, si sientes algo que no sea eso, pues ya inmediatamente te brinca esta asociación de que, güey, entonces no estoy presente, no estoy en Dios. Si estás enojada porque te pagan menos de lo mínimo, no te alcanza y así es como estás en tu mente. Estás haciendo algo más importante que la presencia de Dios en este momento. Pues la culpa es tuya. Claro, siempre. La culpa siempre es tuya. Es que el maestro dijo esto y esto y esto. Si tú tienes un problema con lo que dijo el maestro, es tu pedo, porque es tu cabeza, es tu resistencia. Entonces, todo esto lo vas escuchando una y otra vez hasta que es automático. O sea, eso es mucho, siento que es algo que no se entiende mucho sobre el abuso narcisista, sobre todo. Hay mucho tipo de abuso que a lo mejor uno se imagina de que te van a llegar y te van a golpear, te van a decir, ay, Mariana, estás bien fea. O sea, cosas bien feas, ¿verdad? Pero sí, no muy es obvias. muy obvias, pero no es así. Va a llegar y te decir, te pusiste ese chaleco, órale. Y se va. Pero tú ya traes toda la programación. ¿Por qué? Está feo. No le gustó, me lo va a quitar. Porque ya ha habido toda esta programación sistemática de que ese comentarito es, ya te hizo popó y ya te vas a ir a cambiar. Entonces eso es algo que siento que se tiene que hablar mucho y es el gaslighting, ¿no? O sea, eso que no se ve, o sea, que no es tan evidente, pero que es jugar con las culpas, con tu percepción, con tu mente. Sí, o sea, el gaslighting, yo siento que es eso, es ese jugar con tu percepción, ¿no? O sea, porque igual como lo que dices de que ahora todo el mundo habla de narcisismo, todo el mundo habla del gaslighting, pero el gaslighting no es una discusión, o sea, no es un argumento, no es decir, oye, no sé, ¿moviste las flores? No, no las moví. Ya, no, ¿por qué me estás haciendo gaslighting, Mariana? O sea, no. El gaslighting es, ¿moviste las flores? No, yo no las moví. Oye, últimamente como que te anda fallando, ¿no? Como que ves cosas. O sea, es negar tu realidad y aparte atacar tu percepción. Entonces esas dos cosas llega un punto en el que uno solito dices, pues sería yo. No. Y lo empiezas a creer. Y te lo empiezas a creer. Y como te digo, eso del abuso que es tan sutil, tú dices, güey, se sintió bien feo ese comentario. Me lo dijo, o sea, por joder. No. Soy yo. Yo estoy viendo, o sea, yo estoy viendo mal las cosas. Entonces, mientras tú andas en esa relación feliz de la vida, ¿no? Dando todo de ti, tu confianza, tu empatía, la otra persona se divierte buscando tus puntos débiles, enseñándote estas cosas, programándote. O sea, no podemos llegar a creer que es un juego para la otra persona. Porque nosotros no somos así. Que era lo que a mí más me costaba entender. Yo decía, güey, ¿por qué hay gente así? Como él que gana. Yo no haría eso. Y al final, ¿no? O sea, ya como, porque siempre hay un proceso del love bombing
Y luego el abuso sistemático que puede durar meses, años. Y el problema es que cuando tú empiezas a despertar, tu persona empieza a decir, no me voy a dejar. Ellos inmediatamente dicen, oh, ya no me va a servir, lo descarto. O sea, me imagino que te ha tocado así relaciones de que el vato o la morra se van de un día para otro. Dejan todo y no vuelven a tener un sentimiento de nada. ¿Por qué? Porque ya viste, tú ya no me vas a servir. Tú ya no me vas a... Es como heroína, o sea, tú eres la droga de ellos. Entonces, mientras tú les des ese alimento, ahí van a estar y tú vas a estar ahí. En el momento en que tú empieces a poner tus barreras o tus límites o te vayas a ir, te suelto. Bye. Y para la víctima o quien recibe ese abuso es, nunca le importé o mira, sí soy yo la que está mal porque ve, o sea, él me dejó, él se alejó Ajá, ajá. y sigue la confusión. Sí, la confusión. Eso es como yo creo que el número uno de estar en una relación de ese tipo es la confusión. O sea, yo me sentía siempre tan confundida, decía, claro, o sea, te presentan tu maestro espiritual, es como, soy la parte más pura de ti, ¿sabes? No, yo siempre los amo a todos incondicionalmente. O sea, tú piensas que es la persona que más te ama en el mundo Ujú. y luego de pronto hacía unas cosas o te decía unas cosas a mí o a otros que tú decías, o sea, eso que dices, un estado constante de confusión. Y luego otra vez yo me hacía el coco wash de que no lo dijo por eso, o es que fulano no entiende. Entonces, a lo que me refiero con que es una posición donde es muy fácil ser narcisista y todo el mundo te lo va a celebrar, es porque en ese caso tú dices, el maestro dice, yo no tengo responsabilidad sobre lo que digo. La divinidad lo dice a través de mí. Entonces, si soy un imbécil, no soy yo, es la divinidad, dándote lo que necesitas para tu evolución. Tengan mucho cuidado, por favor, es que hay tantos grupos así. Tantos. O sea, y todos los que son como, wow, los gurús, maestros, acaba saliendo que violan, que abusan, que es una secta. O sea, hasta hay documentales. Un chorro. Como dices, ya en el momento en que dice mi maestro espiritual, así como sintiendo lo superior, foco rojo. Foco rojo, totalmente. Sí, o sea, yo todavía veo gente que habla de Osho como si fuera la quinta maravilla y digo que no vio en el documental. O sea, no puede ser algo puro si el tipo era capaz de hacer todas esas cosas, ¿no? Entonces, sí tengan muchísimo cuidado, la neta. ¿Y qué consecuencias psicológicas o emocionales empezaste a vivir a partir de ese abuso? Pues mira, ansiedad, muchísima ansiedad. Obviamente vamos a lo mismo. Yo siento que yo ya cuando llegué a ese grupo yo traía un sistema nervioso bastante desestabilizado, siempre como en fight or flight, ¿no? Pelea o huida, o sea, así como Ujú. que siempre muy intensa. Yo decía, es que soy muy intensa, pero pues ahora sé que era porque mi sistema nervioso estaba bastante Alteradito. alteradito. Pero muchísima ansiedad, muchísimo pánico. Empecé a tener ataques de pánico muy seguido. Obviamente, yo no sabía que lo que me tenía enferma era el ambiente, o sea, es como el pescado que no se da cuenta que lo tiene enfermo es el agua de la pecera, ¿no? Y ahí andaba buscando que sí, qué me pasa y que sí, por qué, pero yo me echaba la culpa a mí, ¿no? Por lo mismo que me estamos hablando, o sea, ¿por qué no puedo descansar en esta experiencia de meditación si yo tengo las herramientas y enseño a la gente a ser feliz y yo no puedo? Pero gracias a la terapia, gracias a muchas cosas me di cuenta que era por el abuso narcisista que estaba viviendo y por estar en un ambiente de control coercitivo alto, ¿no? Oye, todo lo que vivías, o sea, ¿tenías con quién desahogarte, alguien que te entendiera o lo viviste en soledad? Sí tenía con quién desahogarme porque varios estábamos viviendo lo mismo. Bendito COVID y la pandemia para mí fue súper importante porque pues nos confinó. Entonces muchos de los que estábamos ahí en ese espacio físico empezamos a darnos cuenta de lo que estaba pasando porque todos los demás maestros que vivían lejos en el mundo no podían venir.
¿sabes? Entonces todo se focalizó y aparte él no tenía, o sea, él no tenía su heroína. Entonces a los que estábamos ahí, pues empezó a hacer más el abuso. Entonces sí me pondría a desahogar porque nos desahogábamos unos con otros, pero a la vez es como estar en una eco, porque o sea, yo me desahogaba contigo y tú conmigo, pero yo te decía a ti, no, pero mira el camino, la espiritualidad, el maestro, o al revés. Entonces fue así como de que neta, mucha suerte, muchísima suerte que algo se abriera en el cerebro, ¿me entiendes? Mío, de mi pareja, de mi mejor una de mis mejores amigas, de decir, tenemos que salir de aquí. O sea, tu esposo también estaba en esa secta. Ahí También, lo conociste. ahí lo conocí, Okay. sí. Somos sobrevivientes. Prófugos Prófugos sobrevivientes. sobrevivientes. O sea, hasta que un día literal se iluminaron en decir, basta. Pues sí, no. O sea, porque creo que yo soy de las pocas personas que me corrieron de la secta. O sea, no tuve la fortuna de decir, se acabó, me voy. A mí el vato agarró y me dijo, te vas. Ok. Pero me dijo que me fuera porque después de varios años, ya cuando el abuso ya era así como muy estresante, y yo ya estaba en terapia y ya estaba hablando con terapeuta, básicamente llegué a la conclusión, o sea, mi terapeuta me enfrentó y me dijo, estas cosas que me estás contando son acoso sexual de tu maestro, no es, ay, es que andaba pedo, es que esto. Entonces para mí fue súper fuerte darme cuenta que no solo había hecho a un lado el acoso sexual de que sucedió en varias ocasiones, sino cómo yo lo justifiqué. Entonces le dije a mi marido, te digo que esto había pasado 3 años antes, 4, pero yo no le quería decir a él porque yo decía, yo no quiero arruinarle su percepción de su maestro. Entonces eso desató que mi marido lo confrontara y que la respuesta cero, iluminada y cero admitiendo culpa, fuera que él me dijera, bye tú. O sea, yo fui una amenaza y me descartó y me corrió. Pero mi marido se salió, o sea, y mis amigos también, y de pronto se empezó a salir muchísima gente, más de 200 maestros se salieron gracias a esta experiencia que me hace sentir súper. Claro que en ese momento no, pero ahora digo, güey, qué bueno que no me fui callada, qué bueno que no me fui de que, bueno, pues ya me voy. O sea, dije, no, o sea, me estás difamando, pues ahí te va. Y yo conté mi experiencia, ¿no? Y mucha gente se salió. Y el acoso sexual, o sea, también, obviamente, ha de haber sido bien inteligente a que te confundieras. Claro, o sea, no fue así como, hola, no, o sea, es que es lo que es tan importante, ¿no? O sea, que cuando es una persona de autoridad, no es el mismo recibir un acoso sexual que de alguien de tu misma como nivel, digamos, en esa jerarquía. 2, cuando es tu maestro espiritual, o sea, es como si fuera tu papá, güey, es como, ¿tú por qué me estás, hazte para allá? O sea, psicológicamente fue súper heavy. Y fue muy inteligente. Y aparte al día siguiente, yo no me acuerdo de nada que pasó ayer. Luego sacó, él no se acordaba de nada porque andaba borracho. Entonces yo ya no podía decirle nada porque decía, pues si no se acuerda. O hasta qué vergüenza decirle. Ajá. No, y encima me empezó a tratar súper mal al día siguiente. ¿Sí sabes? Así como, Claro. y tú no sé qué, y el trabajo no sé qué, y esto, lo otro, y mi papá justamente estaba en España haciendo un retiro conmigo, pues yo creo que tratando de ver dónde estaba yo metida. Y aparte no te vas a ir a Madrid con tu papá, ¿eh? O sea, entonces luego fue, ¿sabes? O sea, cualquier ventaja que yo tuviera de esa situación me la quitó en 5 segundos. Creo que eso es otra característica narcisista, ¿no? Cuando ellos cachan que algo hicieron mal o que pudieran perder el control por algo que pasó, como fue lo que pasó en su peda, te tratan mal al día siguiente. O sea, lo he visto con pacientes que
cuando les son infieles o cuando algo ya saben que las golpearon un día antes, borrachos también y no se acuerdan, el trato con ellas a veces es tratarlas peor. Sí. Para confundirlas de qué hice. No, tal vez sí yo exageré o ya está enojado conmigo. O sea, es un juego mental que siento que sí es característico de este abuso. Totalmente. Claro, porque aparte ya eso deja de ser importante y entonces ya a mí, por ejemplo, para mí lo importante era que él estuviera bien conmigo otra vez. Ujú. ¿Sabes? No de que este tema, no, ¿qué hice? ¿Qué pasó? O sea, entonces volver, o sea, porque mucho del juego narcisista es tú siempre tratar de volver al lado bueno, Mm. ¿no? Porque muchas, no sé si te pasa como me ha pasado con clientes y obviamente conmigo de que, pero hay días muy buenos. Claro, Pues sí, mi amor, pero es que si no hubiera esos días buenos, ya te hubiera ya te sido. hubiera sido. Ujú. Y no te esperes a que todos los días sean malos porque no los va a haber. O sea, es como te doy, te quito, te doy, te quito. Mm. Y eso que dices, o sea, para mí es evidente que fue una de las cosas que aprendí después que dije, tiene todo el sentido. O sea, como dices, le fue infiel o me acosó sexualmente, sienten esa vergüenza que no se pueden permitir sentir por nada del mundo Ujú. y la proyectan en el otro. Entonces, Ujú. te voy a avergonzar a ti para no Sí. sentirla yo. Te castigo a ti porque mi culpa, yo no puedo cargar esta culpa, Ajá. tú tienes la culpa. No me puedo permitir sentirla. Entonces, bueno, en mi caso así fue una de las cosas que sucedió y que te digo, o sea, te digo que había gente que me decía, pues qué feo que te hizo eso a ti, pero pues a mí no me lo hizo. Y yo, ok, Sí, pero qué no bueno. estás escuchando, o sea, como que, wow, cómo pueden llegar a meterse así en tu mente, decir, ok, se lo hizo a Cristina, pero conmigo es súper lindo, es súper bueno, así que voy a eliminar de mi información que él es capaz de cometer estas cosas. Exacto. Porque a final de cuentas todos son víctimas de él, o sea, no es como que sean malas personas, ¿no? Y es una de las cosas que son indicativos, ¿no? Cuando estamos en una situación de abuso, como que alguien más está abusando nuestro cerebro, digamos, o sea, nuestra mente, es cuando empiezas, perdón, cuando justificas, encuentras la forma de justificar acciones morales reprobables que en otro caso no lo harías, ¿no? O sea, yo lo hice también con él cuando otras personas llegaban, se quejaban, se iban y yo no, o sea, no, o sea, lo cachaba diciendo mentiras y yo sola justificaba por qué lo estaba haciendo. Ujú. Y no decir, güey, no mames, o sea, no digas mentiras, bye. Tienes voto, o sea, eres Ujú. un ser que representa la verdad. No caben en tu vida las mentiras, ¿no? Entonces, cuando empezamos a justificar al otro, red flag también. Y tu ansiedad, o sea, todos esos ataques de pánico, o sea, porque obviamente el ataque de pánico, la ansiedad es tu sistema nervioso, tu cuerpo diciendo, huye, o sea, Ujú, algo no está bien, estás ujú, en peligro. ujú. ¿Tú te acuerdas de, no sé qué pensabas, qué pasaba por tu mente, así como de, no me siento bien, quiero salir de aquí, me siento atrapada, o sea, qué pasaba contigo mentalmente en esos ataques de pánico? Me daba mucho miedo, tenía miedo de estar sola, me daba miedo que se muriera mi pareja o de que a veces así de que le hablaba a mi papá y pues digo, yo vivía en España, mi papá estaba acá y si no me contestaba empezaba así que ya le pasó algo. No sé, no quería salir corriendo, tenía pánico, pánico de vivir, o sea, tenía miedo, era miedo muy grande. Pero también duré muchos años que a la persona que yo le pedía consejos sobre la ansiedad era a mi maestro. Entonces duré 7, 8 años pidiéndole consejo, él dándome consejo y en ningún momento se mencionó la palabra ansiedad. Yo no sabía lo que era ansiedad. Y cuando estás en un grupo espiritual como ese, es como, esta es la verdad absoluta, no, nadie necesita terapia.
ahora ya cambiaron su cantaleta y ahora dicen que no es cierto, pero todo el tiempo que yo estuve ahí era, no necesitas terapia. Se burlaban de los psicoterapeutas y los psicólogos, o sea, porque la mente, estás tratando de arreglar algo que no existe, la mente, somos tan espirituales, ¿sabes? O sea, estos humanitos. estos humanos. Entonces era mucho de que no leas sobre eso. Yo dejé mi pasión por la psicología todos esos años porque era como estoy leyendo algo que no es la verdad máxima, ¿para qué lo leo? No leas de otras cosas espirituales. Entonces, yo como no vivía encerrada tipo físicamente, pero mentalmente sí. Entonces no sabía de narcisismo, no sabía de ansiedad, le estaba pidiendo consejo a la misma persona que me estaba abusando, ¿sabes? Entonces tomó que mi cuerpo empezara ya de plano, no quería salir de la casa para yo buscar ayuda psicológica, que fue lo que siento que me empezó a guiar por el camino del bien. Oye, así de que gracias a Dios por esa terapeuta. Te lo juro que sí. Que yo a decirte así, pero confrontativa, ¿no? O sea, de que esto es abuso o acoso sexual. Sí. Cuando yo estuve lista, ¿eh? Ya llevábamos varias sesiones, pero sí. La verdad es que siento que me siento muy afortunada que, o sea, que mi propio cuerpo, o sea, era mi alma, mi cuerpo diciendo, güey. Y pasa mucho con las personas que están en relaciones narcisistas, que empiezan a buscar ayuda, no porque su marido es un imbécil o su esposa, su esposa es una desgraciada, sino porque ya no se sienten bien, ¿no? Y de ahí a lo mejor empieza esa... Oye, yo como trabajé muchos años con mujeres víctimas de violencia y que yo también sufrí violencia, o sea, yo ya tengo así un olfato para que vienen, no, es que me siento mal y yo, está en abuso narcisista. Está en violencia. Okay. Sí, ya, ajá. Pero tardo en que se den cuenta porque después sí les digo, sí sabes que lo que vives es violencia psicológica y a veces se quedan así como de escuchar la palabra violencia es como no, o sea, él es tan bueno, es que él tiene un carácter fuerte. Ya cuando me dicen tiene carácter fuerte yo, ok, sigamos. Pero batallan en entender que lo que viven es violencia y que su cuerpo les está gritando ayuda. Sí. Y a veces no pedimos ayuda porque nos da vergüenza. Como, no sé, o sea, y yo creo que está todavía más heavy la violencia narcisista espiritual, porque Dios es el ego espiritual, o sea, es como, ¿cómo te vas a defender de algo espiritual, místico? Entonces, cuando también van por ese lado, creo que está todavía más difícil, ¿no? Así de, hola, ¿qué creen? Pues todo lo que creía era una mentira. Sí, o sea, sí, para mí sí fue algo que me ha tomado años reconstruirme, porque aparte del abuso narcisista es eso, es esa parte de aceptar eso. Por eso es tan difícil aceptar que estás en algo así, porque lo que dices, hay mucha vergüenza, pero también hay mucha negación, porque aceptar eso implica que se destruya la plataforma sobre la que estás viviendo toda tu vida. Tu creencia básica en Dios, en el universo, en cómo se haya presentado para ti. Sí. Entonces, dar ese paso es al vacío. No hay nada. Ni siquiera te puedes agarrar de Dios, porque en este momento tú no sabes qué es verdad y qué es mentira. Y sí siento que es muy difícil salir de ahí. Sí, ¿tú qué les recomendarías a si alguien se identificó con estas características de abuso narcisista? Yo sé que salir de ahí es un proceso. Todos estos dichos que dicen a la primera salte, discrepo, porque todos somos vulnerables a ser atrapados por un narcisista, tengas tu autoestima top o tengas cero autoestima. Porque como dices, el love bombing, tus ideas, tus expectativas pueden hacer que caigas. Entonces, a la primera muchas veces, claro que no te puedes ir, o sea, si no, pues sería súper fácil. El típico de, ay, si hubiera estado todo tan mal, ¿por qué no se fue? De que no, eso es bien ignorante, no lo digan, no lo vuelvan a decir, no es cierto. Sí, entonces sí, tal vez sí dices, no, pues no me fui, ya tengo años aquí, y a veces me dicen, pues ya para qué, o sea, ya le agarré el modo, ya, pues mira, ya sé cómo.
¿qué les recomendarías tú, pues, para ser fuertes y tomar una decisión acorde a su amor y merecimiento? Ujú. Yo diría, o sea, si ya traes como eso en la cabeza de que ya te vas dando cuenta de que estás en una relación narcisista con un amigo, con una pareja, con quien sea, empieza a educarte. O sea, si no, ahorita no contemples, a lo mejor ya me voy, agarro y me voy. Ujú. Empieza a educarte. O sea, para mí mi primer paso fue literal googlear como señales de un narcisista. Empieza a leer, empieza a educarte sobre el abuso, sobre el control coercitivo, sobre qué hace dentro de ti. Y para mí, eso te da poder. Y empiezas a identificar lo que la persona está haciendo contigo. Muchas veces, a lo mejor vas a agarrar un momento y te vas a agarrar y te vas a ir, pero muchas veces tienes que ser estratégico, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes hijos con la persona, a lo mejor implica muchas cosas que si no quieres o sea, que seas inteligente. Y empieza a buscar ayuda anónimamente, como te sientas seguro. Hay mucha gente que jamás te va a juzgar por lo que estás viviendo, por lo que has permitido, porque también lo hemos vivido. Te estoy hablando a ti, amiga o amigo. Es en serio, o sea, no, a mí todavía cuando yo empecé a escuchar podcasts sobre cultos, era como, güey, no soy la única pendeja que cayó en esto. O sea, es la verdad, ¿sí sabes? Porque te sientes tan mal, te sientes tan Ujú. de que, ¿cómo fue posible? Ujú. Pero cuando ves que hay más personas igual que tú, acércate a ellas, a cómo tú te sientas. ¿Por qué? Porque eso te puede ir dando poder y ayuda para salirte. Y si te logras salir, por favor, necesitas ayuda Ujú. psicológica, espiritual, terapeuta, de como tú la veas, porque veo que mucha gente se sale y lo que quiere es como me quiero olvidar de todo y seguir adelante. Y veo que van años adelante y siguen con la falta de autoestima, no pueden confiar en ellos mismos porque es uno de los efectos psicológicos del abuso narcisista es que dejas de confiar en ti, Ujú. porque por años tú tuviste que confiar y la otra persona tenía más valor que tus propios pensamientos, ¿no? Y si tú siempre tenías la culpa, pues tú dudas de, no, pues yo todo hago mal. Ajá. Yo decía, pues como no estoy capacitada para tomar decisiones. No sé no sé a dónde voy. Y aparte a mí siempre Ujú. me dijeron, el grupo sabe más que tú mismo. Ya sabes. Tin, tin. Ajá, güey, Me ya agarré sé. clase. Sí, ok. Ah, ok, excelente. Entonces, busca ayuda antes o después también. No me importa quién seas. No es algo que, bueno, ya se acabó, bye. No, vas a tener secuelas, vas a sentirte vas a sentirte que no puedes, vas a dejar de confiar en ti. Muchas veces hasta el impacto es físico, fatiga crónica, etcétera. Entonces, entre más fácil te lo hagas con ayuda, yo digo que mejor. Sí, 100% el acompañamiento. Y también cuando dices, oye, no soy la única que he vivido esto. Dices, tú también, tú también, tú también. Les he contado que en otros podcasts que cuando salí bueno, cuando estaba en la relación con esta persona, que claro que sí era narcisista porque todo eso lo viví, y entré a trabajar en violencia, yo así como, yo soy una mujer violentada, o sea, ¿qué onda? Y Ujú. cuando iba a los grupos de apoyo y veía que todas vivían lo mismo y yo por mucho tiempo decía, es que yo no puedo decirle esto porque qué vergüenza decirle a alguien que estoy así. Ujú. Es como yo me metí en esto, yo salgo, pero no tienes que hacerlo sola. Hay mucha gente que te puede entender y no es vergonzoso, es pues una situación que la vida te llevó a vivirla, pues hay que buscar ese apoyo para transformarla, porque si no también o te quedas con las secuelas o te encuentras otro narcisista. Sí, totalmente. Eso, hijo, qué bueno que tocaste ese punto. Sí, o sea, es como los de las sectas que salen de una secta para entrar a otra, Ajá. porque no trabajaron esa parte, no, güey, ¿qué hay en mí para haber permitido esto, para haber atraído esto, para no haberme plantado en mí? O sea, ¿no? Entonces, eso es lo que puede pasar. Si ya lograste salir de una relación narcisista, ahí vas a otra. Sí. Porque obviamente nosotros tenemos mucha parte que jugar en eso, ¿no? Sí, como sales frágil
y encuentras a alguien que te acobije y no, mira, este nuevo grupo, este sí es bonito, aquí me comprenden y eres vulnerable. Ujú. Te pueden otra vez arropar y decir, no, mira, yo te voy a rescatar. Y es como, ya me rescataron. Es no, tú te tienes que rescatar a ti. Ujú. Y saber Ajá. que tú eres capaz, o sea, trabajar mucho en tu merecimiento, en tu amor propio, tu autoestima, o sea, tú, porque uno se abandona por solo estar pendiente del narcisista, de Ujú. ya se enojó, ya no estoy en su top 5 de personas, o sea, ¿qué hice? Sí, Entonces toda la atención está sobre el otro y te abandonas, te descuidas. total. La ansiedad que estás sintiendo es como, no, o sea, la ansiedad diciéndote, oye, huye de ahí, o sea, no, estás en peligro aquí y uno, no, no importa. Y luego Ujú. muchas mujeres que viven violencia o viven esta conducta con una persona narcisista se enferman. O sea, yo siempre decía yo, no puede ser que luego aparte de todo lo que ha vivido esta señora, cáncer. Claro. Ajá. O sea, ya es como, es tu cuerpo gritándote. O sea, de Sí, todo eso que estás ahí guardando, ese enojo, ese veneno emocional que no te permiten sacar porque tú eres la mala. claro, porque, ¿y tú por qué estás reaccionando así? O sea, yo estoy aquí cool, ¿no? Entonces muchas veces vemos al que reacciona fuerte como el del problema, pero no estamos viendo que muchas veces es la reacción al abuso. Porque, o sea, tu cuerpo por dentro, o como dices, o te enfermas, o te empieza a dar ansiedad, o algo te tiene que pasar porque tu identidad completa ya se empieza a borrar. O sea, yo no tenía identidad. No, yo era quien él quería que yo fuera para servir al grupo, en este caso. Pero falsa lo mismo en la relación de dos, ¿no? O de dejas de ser tú y te conviertes en quien la otra persona considera que debes de ser. Entonces, cuando sales de eso, dices, ¿y ahora quién soy? Y reconstruirte pues es un proceso y a veces creemos que podemos hacerlo sola, pero como dices, lo más recomendable es que alguien te acompañe. Sí, o sea, o alguien es, ¿no? O sea, Ujú. porque sí, o sea, como me encantó que dijeras, rescátate a ti misma. Ajá, o a ti mismo. Pero no lo tienes que hacer solo. Ajá, O sea, el trabajo siempre va a ser tuyo, sí. pero acompañado, la neta, es que no hay de otra forma. Sí, no hay. O sea, es como si hay casos que no es ni siquiera de un trauma narcisista, que dices, quiero mejorar mi autoestima o quiero hablar en público, algo X. A veces tú sola no puedes. Tienes que ir a un coach que te enseña a hablar en público. O sea, si de una cosa tan básica vas a que te apoyen, vas Ujú. a clases, aprendes. Ahora de un trauma tan grande, obviamente necesitas mucho más acompañamiento, pero que todo sea enfocado en ti, porque en terapia me ha tocado es que ¿cómo le hago para que él entienda? Ujú. Para que él se dé cuenta que yo soy así, ya sabes, no, él no va enfocado hacia el otro, va enfocado hacia ti. Sí, 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 siempre. O sea, sí, me quedé pensando como porque, claro, en una relación de pareja muchas veces eso es lo que pasa, Ujú, ¿verdad? ¿Cómo le hago para que él entienda que yo solo quiero hacerle feliz o cosas así, ¿no? Porque ujú. siempre se enoja, porque las reglas que tiene, porque... Y es como, pues no. mm, mm. ¿Cómo le haces tú? Y a veces hay todavía situaciones también complejas de, bueno, ¿qué pasa si tengo una mamá narcisista o un papá narcisista, una amiga narcisista? Que dices, es que, pues es mi familia, es mi amiga, no puedo separarme de ella y yo creo que sí se puede. ¿Tú qué consideras? Yo creo que en muchos casos sí se puede. Creo que hay casos muy complejos, como por ejemplo, es que es el papá de mis hijos, ¿no? O sea, gracias a Dios yo no, por ahí no fue mi camino, pero me ha tocado tener clientes que es así. Y es como, bueno, no puedes decir nomás, córtalos de tu vida y bye, Ujú. ¿no? Porque vas a lidiar con él todo el tiempo porque es el papá de tus hijos. Y muchas veces es muy buen papá, hasta que empiece el abuso, que esa es otra cosa, ¿no? O sea, es que es muy buen papá, pues sí, pero eventualmente no lo va a hacer, porque el abuso que estás viviendo tú, cuando tú ya no seas parte de su vida, pues lo va a sacar en ellos.
o en uno de ellos. Entonces, yo no creo que sea tan fácil como siempre cortar por las situaciones de la vida o el papá o la mamá, ¿no? Pero sí creo que no hay, o sea, el narcisista no va a cambiar. No, amiga, date cuenta, amigo, no va a cambiar. O sea, hagas lo que hagas, le digas lo que le digas. Y cuando te promete que va a cambiar, es porque quiere algo. En el momento que otra vez bajes la guardia, va a volver a lo mismo. Ujú. Entonces, sí, en ese caso es walk away, aléjate siempre, aléjate. Sí, aunque sea tu mamá, aunque sea tu papá, o sea, puedes alejarte y poner límites así súper fuertes, súper estrictos, porque bueno, siempre va a ser tu mamá, siempre va a ser tu papá, pero necesitas cuidarte a ti. Claro. Y hay hasta, ¿cómo te diré? Estrategias para eso. Hay una que se llama stonewalling. Hay una doctora que para mí es la eminencia en narcisismo que se llama doctora Ramani. Casi todo su material está en inglés, pero sí encuentras también subtitulado. Y ella habla de stonewalling, que es cuando estás en cuestiones como tu hermano, tu papá, tu mamá, tu mejor amiga, lo que sea. Bueno, la mejor amiga, y sí creo, pues aléjate. Sí. O sea, no es tu mejor amiga. Lo siento. Sí. Pero, o el papá del hijo, lo que sea, el jefe, es como, no le des nada emocional. O sea, protégete tú, no te pongas a discutir con él o con ella porque no vas a ganar. No le des herramientas como, me estás lastimando cuando dices esto porque le estás dando, o sea, Gasolina. gasolina. Ah, ok, déjame lo vuelvo a hacer entonces. No, sino como, sí, no, no, sí, no, ok, gracias, hasta luego. Es no reaccionar ante sus manipulaciones, chantajes, comentarios. Es tú entender que está intentando recuperar ese poder que está perdiendo. Y las provocaciones, Mm. ¿no? Porque te provocan, te provocan, te provocan. Y cuando reaccionas, ay, ¿por qué te enojas? Estamos jugando. Si debes, mira cómo Mira te pones. cómo te pones. Eres bien sensible. Ujú. Y la neta, no les creas. Sí, o Eso, sea, sí. yo también creo que alguien que es así narcisista como lo estamos describiendo, tiene 1% de probabilidad de cambiar. O sea, porque como decíamos al principio, está muy dañado emocionalmente, psiquiátricamente, o sea, no ven la realidad. Están metidos en su universo, en todo esto que ellos ven, que no lo van a cambiar. ¿Por qué lo cambiarían si ellos tienen el poder a través de ser así? No, si no lo tienen contigo, lo van a tener con alguien más. Entonces, cambiar implica ser vulnerable y decir, tomo responsabilidad de todo esto que he hecho. Y si es cierto, soy yo. ¿Y cuándo un narcisista va a decir eso? Nunca, no tienen ese sentido de responsabilidad. O sea, jamás van a tener la culpa de nada. La culpa la tienes tú, o el otro, o la vida, o la política, o lo quien quieras, pero ellos no. Entonces no se pueden hacer responsable porque no pueden autorreferirse, no tienen conciencia propia, ni del otro, ni de sí mismo. O sea, es como para decir, ah, caray, sí, lastimé a alguien, tengo que cambiar. No, es como, güey, yo estoy bien. Y bueno, o sea, tú, ya para ir cerrando, ¿qué es lo que más te ha servido a ti? Decir, bueno, a mí esta técnica, esta herramienta me ha ayudado a sanar, me ha ayudado a reencontrarme conmigo. ¿Qué les recomendaría si alguien o ya salió o quiere salir? Porque uno puede hacer el proceso de empezar a llevar el duelo y este proceso de separación dentro de, o sea, como dices, no es como ya, mañana lo dejas, pues no, a veces no se puede. Pero ¿cómo ir sanando? ¿Qué te sirvió a ti? A mí, mira, una me sirvió la terapia, que en mi caso es una terapia que se llama QEC, que fue por azares del destino que cuando yo tenía tanta ansiedad y eso, una amiga me recomendó esta terapia, me dijo, güey, yo ya traté otras 20, no me sirvieron, esta sí, dije, va, hice la terapia, entonces me empezó a servir mucho.
y es en la que yo me capacité y es la que ahora doy, y etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque me pasó, antes de salirme del culto y todo, dije, uy, esto funciona muchísimo, me estoy sintiendo súper bien. Y gracias a ese sentirme bien, y no me refiero a, ay, ahora todo es vida y alegría, sino sentirme como empoderada, como empezar a poner puntos sobre las sillas, entender qué era el trauma, entender qué era lo que estaba viviendo, qué estaba bien y qué estaba mal, pues ya seguí con esa terapia cuando salí del culto, de la secta, y empezar a recuperarme. Pero para mí, yo siento que cada persona es muy distinta en cómo, qué nos sirve, pero lo que a mí personalmente me sirvió fue leer mucho, o sea, educarme, instruirme, haz de cuenta qué es el narcisismo, efectos narcisistas, qué es el duelo, cómo vivir el duelo, eh, en mi caso, pues sobre las sectas, escuchar podcasts, o sea, pero siempre tener un espacio donde eso que te van los 20 que te van cayendo, con quién masticarlos. Ok. ¿Sabes? Hablar mucho con personas, acercarte a personas que también han vivido eso, porque saben mucho más que tú, porque ya llevan carrera y te pueden ayudar. Te pueden entender perfectamente lo que estás sintiendo y ver como qué es lo que necesitas, qué les puede ayudar. Y validarte. Validarte. Eso es algo que yo me tardó mucho tiempo en aprender, ¿eh? Validar mi experiencia. O sea, no estoy loca, lo que estoy viviendo es cierto, ahorita estoy en duelo, hay mucha tristeza y tengo que honrarla y tengo que vivirla. Da mucho miedo, a mí me daba mucho miedo irme como al oscuro, pero luego te das cuenta que pues no está tan mal. O sea, sí, ya que lo atraviesas dices, se veía más difícil de lo que fue. sí. Claro que atravesamos emociones y todo, pero ya que ves la luz, dices, ok, sí se puede. Sí, y es algo que me quisiera como ir con esto de que a veces no dejamos esa relación narcisista porque pensamos que lo que se viene adelante se ve más oscuro que donde estamos, ¿no? El típico malo por conocido. Pero se los prometo que no va a estar peor, se ve oscuro aquí, pero en cuanto das el brinco, empiezas a ver una lucecita y luego otra, y de pronto te das cuenta que tienes una vida completamente distinta, llena, plena, pero necesitas ese momento de inspiración, ese momento de valor, o sea, ¿no? Había una película que decía, cada momento que pasa es una oportunidad para darle un giro a tu vida de 180 grados, como ese, creo que era la de Vanilla Sky, pero no me acuerdo, de que necesitas ese segundo de valor, de coraje, de valentía y dar ese brinco. Necesitas hacerlo porque si no, va a llegar los 27 terapeutas a decirte, ven, salte de ahí, te estás matando tú sola. Y luego vas a decir, no. Esta es su señal para tomar acción. Pues muchas gracias, Cris, por compartirnos toda tu historia, tu experiencia. Yo creo que es algo valiosísimo que si lo vemos desde la perspectiva acuariana, pues por algo lo tenías que vivir para ayudar colectivamente. Entonces, qué bonito darle ese propósito y ayudar a muchas personas que lo pueden estar viviendo. Dinos dónde te pueden encontrar, si les moviste algo y quieren platicar más contigo, alguna terapia que tú les puedas dar, ¿en dónde te encuentran? Pues lo más fácil es en Instagram. Mi Instagram, bueno, igual ahí lo ponemos, ¿no? Pero I am Cristina Coello. Y ahí me pueden contactar, me pueden añadir, me pueden preguntar lo que sea. Es la primera vez que hablo públicamente en español, por lo menos. Ya he hecho otra entrevista en inglés que todavía no sale. Pero quiero como que sea el inicio de muchas porque es lo que dices, o sea, necesito que lo que yo viví, que ahorita a lo mejor suena muy ligero, pero para mí no lo fue. Fueron años y años y años de dejar de ser yo. No, yo sé que no lo contaste ahí por encimita porque pues son muchos años de muchas cosas. Nos tardaremos horas aquí en el podcast, pero siento que gracias por ser la primera vez que lo hablas en español y que tal vez sí al hablarlo uno lo sana, porque yo siempre les digo, mi terapia mayor es este podcast. Así yo he sanado muchas cosas hablándolo, entonces gracias por abrirnos tu corazoncito. Gracias a ti por invitarme.
Que sea el primero de varios. De varios, sí. Mil gracias y de verdad cualquier cosa, pues ya saben dónde encontrarme. Aquí estoy a sus órdenes. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Síganme en mis redes sociales, me encuentran como Mariana_Conexión y suscríbanse para que no se queden sin ver ningún episodio. Un abrazo. Bye.